Además de las características del color y de la luz que hemos desarrollado, vamos a considerar su dimensión cultural, es decir, el color asociado a la historia cultural, a procesos simbólicos e imaginarios, teniendo en cuenta los sentidos variados que han sido atribuidos al color en diferentes contextos históricos. Para ello, recurrimos al aporte de Michel Pastoureau, historiador y antropólogo francés, que se ha dedicado al estudio del color desde un abordaje histórico. Disponen en la bibliografía de su libro, Breve Historia de los Colores, y también una versión resumida que fue publicada en página 12, cuyo enlace les dejo en la clase virtual. En este trabajo, Pastoureau parte de la idea de que los colores tienen significados y que esos significados han cambiado a lo largo de la historia, en diferentes contextos, en vinculación con la religión, la política, la ciencia y los acontecimientos históricos. Nos dice Pastoureau: los colores tienen una historia tan antigua como el hombre. De ellos provienen simbolismos que usamos sin saber por qué. La religión, la política, la ciencia y hasta los acontecimientos históricos los han sometido y han sido sometidos por ellos. El autor comienza abordando el color azul. Plantea que el azul predomina en la cultura occidental contemporánea. Sin embargo, este color no siempre tuvo un lugar privilegiado en ella. En primer lugar, el pigmento azul es difícil de fabricar y de controlar. Por ejemplo, no lo encontramos en la pintura parietal de la prehistoria, ni del paleolítico, ni del neolítico. En la antigüedad, con excepción del arte egipcio, el azul no se consideraba del todo un color. Solamente se tenían en cuenta al blanco, el rojo y al negro. La situación del azul cambia en la Edad Media, puntualmente en la Alta Edad Media entre el siglo V y el siglo X. Esto con la consolidación del cristianismo, porque el pensamiento religioso cristiano conlleva una estética de la luz, en la cual se atribuye un valor simbólico a la dualidad luz y oscuridad, como bien y mal o como cielo e infierno respectivamente. Entonces, el azul como color del cielo empieza a vincularse directamente con lo divino, como observamos por ejemplo en el manto de la Virgen de la pintura de Fra Angelico. Luego ocurre un corrimiento de sentidos, de la religión pasa al ámbito político, y entonces el rey y la nobleza de Francia se apropian del color azul y este se vuelve una moda entre la aristocracia, como por ejemplo observamos en el retrato de Felipe el Hermoso, un rey de Francia entre el siglo XIII y XIV vestido completamente de azul. Durante el romanticismo en el siglo XVIII se acentúa la moda del azul, ahora entendido como un color melancólico. Además de estos sentidos vinculados con la divinidad y la melancolía, el azul es considerado como un color conservador. A partir de la Reforma Luterana, se comienza a pensar a los colores desde una perspectiva moral, y entre los colores, el blanco, el negro, el gris, el pardo y el azul son colores dignos. Por ejemplo, observamos un retrato de Martín Lutero, realizado por Cranach el Viejo, en el cual el religioso aparece vistiendo tonos conservadores. A partir de esta valoración, el azul empieza a connotar significados vinculados con la sobriedad, la dignidad y la discreción. En la política, el azul es pensado en oposición al rojo, el rojo como un color revolucionario, por lo tanto el azul representa a los sectores conservadores. Actualmente, plantea Pastoureau que el azul representa la neutralidad y es un color consensual para organizaciones internacionales como por ejemplo la UNESCO o las Naciones Unidas. En cuanto al rojo, este color ha tenido un lugar destacado a lo largo de la historia. El rojo ha sido vinculado a los principales atributos del poder, el fuego y la sangre. El rojo es el color que representa al dios Marte, que en la mitología romana es el dios de la guerra, como observamos en esta pintura de David del neoclasicismo que aparece vestido de rojo. Los papas y los cardenales, como símbolos del poder religioso, visten de rojo.
representando así su disposición a derramar su propia sangre por Cristo. Y aquí empieza a plantearse una ambivalencia, porque en esta época también se representa al diablo de color rojo, entre los siglos XIII y XIV. Asimismo, el rojo ha sido vinculado con lo femenino. Pensemos, por ejemplo, que el rosado deriva del rojo. Hasta el siglo XIX las novias se visten de rojo, principalmente las novias de los campesinos, porque sus mejores ropas estaban hechas de rojo. Las prostitutas, por ejemplo, estaban obligadas a identificarse con prendas rojas. Por ejemplo, pensemos en el barrio rojo de Ámsterdam. De este modo, el rojo se vincula con una simbología del amor, el amor profano, las amantes, y el amor sublime de las esposas. El rojo también funciona como un emblema de la revolución y luego del comunismo, a partir de un episodio de la historia francesa que Pastureau recoge en su trabajo. Actualmente el rojo también se lo vincula a otros sentidos, como por ejemplo aquello que está prohibido. En una cita el autor plantea: el viejo simbolismo ha perdurado y así las señales de prohibición, los semáforos rojos, el teléfono rojo, la alerta roja, la tarjeta roja, la cruz roja, todo esto deriva de la misma historia, la del fuego y la sangre. En relación al blanco, Pastureau señala que hay una controversia sobre si es un color o no. Para la teoría del color solo son colores aquellos que observamos en el arco iris, excluyendo así al blanco y al negro. Sin embargo, las sociedades antiguas consideraban al blanco como un color. Lo incoloro era entendido como aquello que no contenía pigmentos, por ejemplo el color crudo de los tejidos, el gris de la piedra o el color de las distintas maderas, etc. El blanco comienza a asociarse al significado de la ausencia a partir del desarrollo de la imprenta, cuando el blanco representa o empieza a representar lo vacío y el negro lo lleno. El blanco ha sido siempre asociado con la pureza. Desde finales del siglo XVIII, las novias se visten de blanco como símbolo de virginidad. El blanco también representa la paz, en oposición al rojo. En las guerras se enarbola, por ejemplo, una bandera blanca como símbolo de tregua. Pastureau también plantea que otro simbolismo del blanco se asocia a la vejez y a los significados de la sabiduría, la templanza. También la piel blanca por mucho tiempo fue un símbolo de distinción. La aristocracia valoraba la piel blanca como un signo positivo. Era costumbre, por ejemplo, como vemos en esta pintura rococó, que las cortesanas se espolvorearan con talco para acentuar la blancura de su piel. Por otro lado, el negro también es cuestionado como color. Desde la teoría del color no se lo considera un color. Sin embargo, Pastureau remarca que en diferentes momentos históricos ha sido entendido como color y por ende ha sido asociado a significaciones y simbolismos. Uno de sus simbolismos está vinculado a los aspectos negativos, tiene que ver con los miedos, los temores, el misterio, como un resabio de la estética de la luz y la concepción negativa de la oscuridad de la Edad Media, como vemos por ejemplo en esta Pesadilla de Fischli, un pintor del romanticismo que representa una escena de terror tenebrosa, principalmente pintada con tonos oscuros, negros. Pero el negro también ha sido considerado un color de la autoridad y de la elegancia. Los jueces y los árbitros se visten de negro, exponiendo así su autoridad. También el negro ha sido un color vinculado al luto. Esto en distinción con lo que sucede en las culturas orientales, que utilizan el blanco para representar o simbolizar el luto. En relación al verde, Pastureau plantea que se ha desarrollado un simbolismo vinculado a lo que se mueve y lo que cambia, como el azar o el dinero. En cuanto a los simbolismos del verde en relación a la naturaleza, el Islam asocia al verde con el paraíso. Mahoma es representado con colores verdes. La bandera de Arabia Saudita es verde. Y, por otro lado, el diseño y la publicidad contemporánea utilizan al verde como símbolo
de la naturaleza, de lo natural. En cuanto al amarillo, este color adquiere sentidos opuestos en Oriente u Occidente. Para las culturas no occidentales, el amarillo tiene una valoración positiva. En China, por ejemplo, el amarillo es el color del emperador y está asociado al poder, a la riqueza y la sabiduría. Por otro lado, Pasturo explica que en Occidente se considera al amarillo como una competencia desleal del dorado, mientras que al dorado se lo vincula con atributos positivos como el calor, la luz, la vida, la energía, la potencia. El amarillo es despreciado como una versión degradada del dorado, que representa la decadencia, el otoño, la enfermedad. En este mismo sentido, el amarillo es vinculado con la traición, el engaño y la mentira. Por ejemplo, Judas se representaba siempre en la pintura del Renacimiento y de la Edad Media con una túnica amarilla. Luego los nazis retoman el símbolo medieval de la estrella amarilla y la usan como insignia para identificar y discriminar a los judíos. Bueno, hasta aquí hemos repasado algunas de las ideas planteadas por Pasteurot sobre la historia de los colores. Este aporte nos va a servir para acercarnos a otro eje analítico del color, la dimensión simbólica o cultural. Tenemos que destacar que los significados aportados no son universales, es decir, que cada vez que realicemos un análisis del color vamos a tener que verificar la validez y el alcance de estos usos convencionales del color, principalmente en relación con sus respectivos contextos. A continuación les propongo que vean una producción realizada por Julieta Urquiza, una alumna avanzada de la carrera, que en su trabajo final abordó el tema de la oscuridad. Y para esto se basó en una indagación acerca de los significados culturales de la oscuridad y desarrolló una propuesta de videoarte que se puede visualizar en su página web. Los y las invito a que la visiten y además presten atención a las conclusiones de su trabajo, que resumen en líneas generales los motivos y los resultados de su investigación artística. Por último, como actividad de esta semana, les propongo que retomen y completen el mapa conceptual que comenzaron a trabajar la semana pasada, sumando las ideas principales que introdujimos en esta nueva clase. Fíjense en la consigna y ya saben, por cualquier consulta, no duden en preguntar.